Hola, ¿cómo están? Acá estoy en el primer video en el que estoy hablando directamente con ustedes sobre el tema del chamanismo. Hoy quiero compartir con ustedes lo que para mí es el chamanismo, o el chamanismo a través de mis ojos, o chamanismo, como lo quieran llamar. Bueno, es un tema que tiene su ancestralidad, tiene sus múltiples formas de ser entendido. Básicamente, para mí es la conexión que uno tiene con lo que es, con lo natural, o con la naturaleza. La naturaleza puede ser entendida como la naturaleza del planeta, o la naturaleza de nuestro cuerpo, la naturaleza de quien uno elige ser, o la verdad, más especialmente, yo lo llevo incluso hasta el nivel de la conexión del ser con el ser, o la conciencia que observa lo que es, o lo que se manifiesta, o cómo algo manifiesta su identidad. Es un tema, uno diría, horizontal, en un sentido, por la diversidad de la riqueza de conexión que uno puede tener con cualquier forma natural, y también es vertical en el sentido de la profundidad que tiene esa conexión. Esa conexión no tiene por qué ser de altísimo vuelo, puede ser una conexión simple, como una simple contemplación que tiene cualquier ser, no solo humano. Uno puede perfectamente disfrutar viendo a la mascota, mientras la mascota a su vez disfruta simplemente retosando al sol con su abdomen contra el césped, o simplemente quedarse uno fundido en contemplar una mariposa mientras esta se apoya sobre una flor o sobre un muro, cuando siente el rayo de sol y se queda quieta, o simplemente mueve sus alas, mueve sus antenas, y entonces uno sale del cuerpo, la conciencia de uno, deja de percibir lo que el cuerpo de uno percibe y empieza a fundirse con el sol, con el aire, con la brisa, con la misma mariposa, o con la mascota de uno, o con la pareja de uno, si está uno con su pareja, o con los hijos de uno, con cualquier ser que naturalmente se manifieste. El chamanismo es eso, la capacidad de fusionarse, de fundirse en el otro, sea ese otro un simple elemental como el aire, la brisa, el calor que emana un elemento, el agua fluyendo, la tierra, o puede ser ya algo un poquito más complejo como una planta, un árbol, o un animal, como les decía, un insecto, la mascota, u otro ser humano o no humano. Hay muchas formas de ser. Entonces, esa capacidad de fundirse en otro ser, en su individualidad, y luego aprender a fundirse en más de un ser a la vez, hasta expandirnos y fusionarnos, perder completamente nuestro ser para que se integre con la mayor extensión posible, tratar de captar lo que es no ser, a través del ser, fusionándonos con otro ser. La mayor fusión posible se es no ser, o sea, no es y no es a la vez. Bueno, espero que logren comprenderme.
Me imagino que tal vez algunos de ustedes han practicado esto sin siquiera haber escuchado alguna vez la palabra chamanismo. ¿Qué es el chamanismo? Es simplemente algo que uno desde niño, desde bebé, hace. Estoy en la panza, o guata, o como lo llamen en sus países, al abdomen, al útero, en la mamá, y el bebé está fundido con su mamá y puede confundir perfectamente los pensamientos de ella con los propios. Entonces, el ser en su sentido más vinculado al creador, porque somos parte de ese mismo creador, tiene esta capacidad, esta habilidad de fusionarse. Y es así que muchas veces es ahí donde nosotros deberíamos siempre entender lo que es el amor. Es esta capacidad que tenemos por ser parte del mismo creador de fusionarnos con otro ser. Cuando nosotros entendemos que ese otro ser expresa su naturaleza, nos fundimos en esa naturaleza, siendo nosotros esa misma naturaleza, eso es chamanismo para mí, y es atemporal. Da lo mismo chamanismo en Rusia, chamanismo en el Amazonas, o chamanismo hace 1000 años, o chamanismo acá en un departamento en medio de la ciudad, entendiendo la vida tecnológica. O sea, chamanismo es eso, y siempre va a ser eso, la conexión de las partículas del ser, de lo que es vida consciente y en sintonía. ¿Sí? Si somos capaces de ampliar nuestra capacidad de sintonía, somos capaces de expresar un rango mayor del ser que somos. No somos simplemente un cuerpo, es solo una manifestación de quién somos. ¿Sí? Bueno, expresar chamanismo es tan simple como cocinar, es tan simple como cuidar a un animal, es tan simple como cuidar tu jardín, tan simple como tener una huerta, parte de cuidar el jardín, porque esos alimentos, esas plantas se transforman en alimento porque decidimos ingerirlas, apreciar todo su potencial, nutrirnos de sus cualidades. ¿Sí? O sea, que los procesos químicos practican el chamanismo. Es así de simple, y no lo piensan mucho tampoco. Entonces, si uno además utilizando su conciencia cada vez más compleja, elaborada, cada vez más con mayor rango de sintonía, puede practicar, sentir cómo siente el ave que está observando, ver lo que ve el ave, ser el ave, sentir lo que siente la mascota, sentir lo que siente la brisa al atravesar el follaje, ¿sí? Captar intuitivamente la conciencia en una roca, en una piedra, si queremos llamarla cristal, cristal, ¿sí? Entonces, cada ser con su particular manifestación ingresa a través de nuestra apertura, o sea, encontramos un espacio de comunión y es ahí donde nos compartimos, ¿sí? Sobre todo aquel que es el que se abre y deja ingresar a esa otra particularidad es el que más se enriquece. Entonces, no es un tema de dominación, acá no existe ni sumisión ni dominación. Existe practicar la expansión, el soltar. Expandir no es tomar, es soltar. Tal vez es algo que suene ilógico, pero basta simplemente aceptar la idea para darse cuenta que es así como funciona. Entonces, cualquiera que haya incursionado en querer mejorar su alimentación, en entender cómo un símbolo puede ser transformador,
en entender cómo una sociedad es un organismo y muchas otras maneras, formas en las que un chamán se manifiesta. Aunque no sepan que son chamanes, están siendo chamanes. El chamán es una forma con múltiples herramientas de encontrar el creador en todo e integrar todas las manifestaciones para traer la luz del creador, para manifestar el potencial del creador en cada una de esas particularidades, o sea, expandir sus posibilidades. Es una forma también de entender lo que es la sanación en sus múltiples manifestaciones, porque en realidad a la medida que uno abre intuitivamente caminos de entendimiento a la reconexión con la vida, con las múltiples formas en las que se da la vida, hacemos el trabajo de sanar todo lo que está distorsionado, digamos, de aceptar todo aquello que no aceptamos, de entender y de fundir todo aquello que hemos recortado, con lo que tenemos conflicto, que lleva digamos, a roturas mayores, a la involución o al retroceso, digamos, a la regresión, porque regresión bien utilizado en realidad es recuperar nuestras partes, ¿no? Pero bueno, eso es, en principio, mi idea de chamanismo. Sé que es una idea extraña, compleja, diversa. Bueno, es lo que quiero compartirles. Yo tengo una experiencia. La verdad, nunca se me había ocurrido indagar específicamente en el chamanismo, aunque leí libros que obviamente hablaban del tema, hasta que tuve una experiencia de regresión, en una práctica autodidacta de regresión. Me experimenté como siendo un hombre viviendo en una comunidad indígena en lo que sería el Amazonas, pero no el Amazonas de ahora, el Amazonas de hace siglos, en donde todavía no llegaba el hombre blanco. Y en esa comunidad, entre otras comunidades indígenas, éramos una especie de clan pequeño, ¿sí? Todos de alguna manera vinculados sanguíneamente, y donde se practicaba el respeto a la ancestralidad. Es decir, cuanto uno más viejo se ponía, de alguna manera más respeto, digamos, o más especial dedicación y cuidado tenía la comunidad para con uno. Entonces, no existe esta cosa como hay hoy en día de, ay, tengo una arruga, hoy cómo tapo mis canas, o no me van a escuchar más porque ya estoy viejo y no estoy a la moda, o tengo que hacer contar tal chiste porque esto sí aplica para estos tiempos y los otros chistes ya no son graciosos. No pasaba para nada así. La vida era simple, básicamente la mayor parte del tiempo eran las tareas domésticas, es decir, los más jóvenes iban a cazar, varones normalmente, que eran más musculosos, digamos, desarrollaban más su musculatura y mucho más ágiles, acostumbraban a trepar árboles y correr, o sea, caminar largas distancias, y por necesidad también habían desarrollado la capacidad de oír todo lo que había en la selva, ver todo lo que había en la selva y de alguna manera volverse como camaleones e invisibles. O sea, invisibles en el sentido de que mientras otro ser consciente no te ve, vos no estás ahí, o sea, aunque estés ahí. Eso es realmente la invisibilidad, iba a decir invisibilidad. Bueno,
Así que eso hacían los jóvenes. Las mujeres muchas veces les gustaba quedarse a dedicar a trabajo a lo que es como más alfarería, y preparar los alimentos para que tengan una mayor duración, y quedarse al cuidado de los niños, que eran de muchas edades, digamos, y que jugaban mucho entre ellos. No está este tema de la institución de lo que es en la escuela y demás. Entonces, todas las tareas de formación, digamos, y cuidado y demás se hacen todas en lo que sería esta mega familia. No necesariamente es papá y mamá, es papá, mamá, tío, abuelo, el de la casa de al lado. Lo que serían las casas eran circulares, ¿sí? Y una al lado de la otra formando un gran círculo. La comunidad era circular, ¿sí? Alrededor estaba la selva y el centro era pelado. Ahí, ¿no? La selva, digamos, la selva quedaba como por fuera. Y en el centro era el lugar de comunión. La comunidad se unía ahí para siempre en algún momento del día hacer tener alguna charla, o sea, para compartir, es como la zona de compartir. Y lo que uno diría, lo privado está dentro de sus propios hogares, que serían estas casas de forma circular y con techo cónico, todos de materiales naturales, entre barro y tejido de fibras naturales, de plantas. Y bueno, y vestidos con nada, apenas cubiertos, o sea, mucho cuerpo expuesto permanentemente. Y mi función era como si fuera el abuelo de todo el clan. Me había dedicado mi vida a lo que es el conocimiento de las plantas, algo así como el doctor. Usaba las plantas como medicina, ¿sí? Y con otras funciones, incluso alucinógenas, para lo que es el trabajo del alma. Había un entendimiento espiritual, ese también era mi trabajo, porque es parte de lo mismo entendimiento. Hay una fusión en el chamán de lo que es la sanación del cuerpo, el trabajo del alma y el vínculo de la espiritualidad a través de ellos, ¿sí? Entonces, no existe este trabajo como hago ahora de la conceptualidad, de poder decir esto se llama de tal forma y se vincula con esto otro de tal otra forma, como mecánicamente. Todo era mucho más natural, pero todo estaba más simbiotizado que ahora, el tema de cuerpo, alma y espíritu. En la práctica de esta comunidad de forma de vida indígena, completamente ligada a lo natural. ¿Sí? El tiempo, o sea, los ciclos son los ciclos de la naturaleza. El sol se va y nos vamos a dormir. Y tal vez lo que estaría como fuera del tiempo era el encendido de la fogata y el encuentro de la comunidad en momentos, las veces que nos quedamos en ¿no? Lo que sería la noche, alrededor de la fogata, que es todo un tema también, porque normalmente es como contra natura el estar despierto cuando es de noche, o sea, no, se considera, lo natural era irse a dormir. Entonces, había ciertos momentos donde teníamos ciertas prácticas de danzas, ¿sí? Como formas de festejos o formas de mayor, digamos, es una forma de protegerse, de unirse y de integrarse entre todos como familia, ¿sí? Con estas como reuniones especiales. Y mientras tanto, yo siempre estaba ahí disponible, yo era de los que no salía prácticamente nunca del círculo, digamos, de reunión, o sea, de la zona, digamos, de donde están nuestras casas. O sea, no iba a internarme en la selva, excepto para ciertas cuestiones específicas en las cuales yo hacía como ciertos viajes de reconexión con lo que uno pensaría
que son, o se podrían llamar algo así como tótems, o entidades tótem, digamos, ciertas personalidades que nuevamente se los adjudica a animales, ¿sí? Como un espíritu en particular. Digamos, hay una conexión como espiritista del chamán, que ese es un trabajo propio del chamán, no lo transfiere al resto de la familia, de la comunidad. No lo habla con la comunidad, pero sí comunica cuando los espíritus, cuando estas energías le comunican algo que es de vital importancia para la comunidad, o sea que la comunidad tiene que saberlo. Entre esas cosas, el chamán, yo en ese minuto, sabía de la llegada del hombre blanco, sabía cuándo iba a llegar el hombre blanco, cómo iba a llegar y lo que iba a suceder. Entonces, de alguna manera, comencé a prepararlos, ¿sí? Para explicarle acerca de los tiempos, en qué minuto del tiempo, el tiempo es el de los eventos, ¿sí? Los eventos no necesariamente se dan de una forma, así como reloj, ahora toca, están enlazados, y en ese enlace tienen un orden que no es rítmico, ¿sí? No se repite exactamente las mismas escalas, sino que dependen de ciertos hechos que sucedan. Entonces, y eso es un entendimiento que se necesita una fusión muy fuerte y una sutilidad muy grande de conexión del chamán con los ciclos, ¿sí? Con los espíritus y con muchas, digamos, instancias. Entonces, como no tienes entrenamiento el resto de la comunidad, es el trabajo del chamán transmitirles de alguna forma, cuando ellos lo necesitan en su lenguaje, la información que necesitan para protegerse, ¿sí? Porque el chamán no hace el trabajo del resto de la familia. Su trabajo es simplemente entender estos lenguajes y traducirlos a ellos. Y ahí que la comunidad lo escuche, porque ese es el canal que ellos tienen para entender cosas que no tienen no tienen la preparación para entender. Entonces, ellos después tienen que hacer el trabajo que les corresponde, o sea, como parte de la comunidad, ¿sí? Para cuidarnos todos nos cuidamos. Entonces, los más jóvenes que salen de la comunidad, digamos, hacia la selva, tienen un alcance mayor, más al borde del encuentro con el hombre blanco, cuando luego empiezan a ingresar el hombre blanco. En ese entonces el hombre blanco entraba por el río, ¿sí? Nosotros estábamos a cierta distancia del río. Pero bueno, ingresa con embarcaciones por el agua y de ahí empiezan a avanzar, a expandirse por lo que sería, digamos, la cuenca del Amazonas. Entonces, buscaba que no tuviéramos, mi comunidad no tuviera tanto acercamiento, tanto encuentro, a pesar de la capacidad de invisibilidad que habían desarrollado los jóvenes. Porque claro, el encuentro con lo distinto, el encuentro con lo fantástico, esto es un encuentro de dos mundos, ¿sí? En el encuentro de dos mundos siempre se activa la curiosidad y también se puede activar el miedo, todo depende de cómo la comunidad trabaje lo que es el miedo o el encuentro con lo distinto. No hay miedo en la comunidad indígena, no en la comunidad indígena donde yo estaba. No existe tal cosa. Entonces, no surge el miedo al encuentro con el hombre blanco, sino más la curiosidad. ¿Por qué? Porque lo que se desarrolla en la comunidad indígena normalmente es el conocimiento, se acercan a aquello que es distinto para conocerlo, ¿sí? Hacer este encuentro, como hace el chamán, con todo ser, ¿sí? De conocerlo, de entender su particularidad y aceptarlo. Es un abrazo, es un eterno avance con abrazo. Entonces, estos jóvenes iban abiertos, uno diría el corazón abierto, así. Primero invisibles para conocer al otro, ver cómo se mueve, y luego
abriéndose hasta que finalmente ya no están expuestos, o sea, ya están expuestos, ya no son invisibles porque quieren estar ahí y abrazar al otro. Y esto obviamente le abrió la puerta al choque, digamos, con todo un mundo completamente distinto, que era menos armonioso, era distorsionado, era antinatura respecto a lo que esta comunidad estaba acostumbrada a practicar. Entonces, por supuesto, se terminó llevando a la destrucción de la comunidad y al avance que conocemos en los mundos, en el nuevo mundo del hombre blanco. Acá no estoy aplicando ningún juicio, simplemente estoy explicando cómo funcionan las cosas a veces en función de dónde uno viene, de la comunidad, el sentido que uno le da a la realidad en relación al encuentro con otras realidades. ¿Sí? Entonces, hay que entender cómo se trabaja con el encuentro de las realidades. Hay que conocer de qué se trata el tiempo, el no tiempo, o sea, los lenguajes, cómo nos podemos adelantar a los eventos, no para esquivarlos o negarlos o pelearlos, sino para seguir haciendo este trabajo de fusión con el todo, de fusión con las partes para llegar al todo, aceptarlo, pero de una forma que no nos destruya, o sea, entendiendo que hay otras formas de funcionar completamente distintas a las de uno, por las cuales hay que ser cauteloso, digamos. Hay que a veces desarrollar más el sentido de protección, y no es protección lastimando al otro, no es protección evitando que crezcamos, no que nos encerremos, digamos, como una tortuga, sino es con el cuidado que se necesita, con los procesos que se necesitan, ¿sí? Para preservarnos. Eso es todo. Entonces, bueno, hasta acá mi experiencia de chamanismo. Realmente fue muy interesante, empecé a entender muchos aspectos que yo venía arrastrando como persona, de intereses y demás, formas de aceptar o integrar conocimientos del acercamiento a la naturaleza. Y bueno, mi propia opinión, mi propio entendimiento acerca de esta temática, que por supuesto luego empecé a investigar más desde la arqueología, desde libros de temas alternativos, o sea, desde la parte como más de novela, y desde, bueno, la continuación de la investigación en relación al vínculo que tenemos con las piedras, con las plantas y el uso moderno que se le da, ¿sí? Es interesantísimo todo lo que es el trabajo del chamán respecto a la conexión con el espíritu o con los espíritus, digamos, con las otras formas de almas que no están ahí y que encarnan o se comunican a través de animales, plantas, etc. Para ubicarnos en relación a lo que es el humano, su alma, su espiritualidad. Digamos, nos permite expandir una enorme cantidad de habilidades, de capacidad que tiene el ser humano, completamente desconocida. Y es una pena que alejándonos de la naturaleza, esas habilidades permanezcan dormidas y corran riesgo eventualmente de atrofiarse, o que luego necesitamos que venga alguien de afuera y nos recuerde que las tenemos y digamos, ¿y ahora cómo retomamos esto? Bueno, ese es el riesgo que presenta la desconexión con lo natural y la intervención brusca y tal vez en algún sentido no tan bien intencionada de la tecnología. Así que creo que el chamanismo juega un papel súper importante en estos tiempos. Es importante tener el bastón
el bastón de lo que es nuestro vínculo con la naturaleza, porque somos seres naturales, somos hermanos de toda la creación, y la creación es vida, más allá de toda forma sintética, de toda creación artificial, digamos, por más inteligente que sea. ¿Sí? Hay cosas más importantes, digamos, hay una conexión, hay todo un mundo más allá de lo que es la inteligencia. La inteligencia es solo una parte y puede ser un laberinto difícil de transitar, hasta que entendemos sus múltiples fuentes, digamos, o las múltiples formas en las que se manifiesta. Trascender la inteligencia e ir hacia el aspecto de la sabiduría, bueno, tal vez sea un trabajo eterno. La sabiduría son momentos de conexión con otras, con otros aspectos del ser, porque creo que ya lo comenté algo de esto en el primer video. Somos mucho más que lo que tenemos en este envase. Este envase es bastante pequeño, tiene poca capacidad, así que en cuanto retomemos el resto de lo que somos, vamos a recuperar nuestra gran capacidad de sentir, entender lo que sucede, la historia verdadera que trasciende este mundo y que trasciende estos cuerpos. Bueno, hasta acá ha sido. Espero que les haya resultado interesante. Bueno, espero ser más clara también en los próximos videos. Ténganme paciencia, soy nueva en esto. Les agradezco muchísimo, muchísimo, sea la curiosidad, sea el interés, sea el cariño o lo que ustedes estén dispuestos a poner de ustedes para con este canal, para conmigo, para con los temas. Me hace muy feliz que estén interesados, que podamos compartir todas estas temáticas, y que, bueno, si pueden darme alguna opinión, dejar su comentario, suscribirse, si quieren darle like al video, si realmente les gustó, por supuesto no es de compromiso, y si no les gustó, tranquilamente pónganle al no like. Y bueno, y si ponen las notificaciones con la campanita, les va a llegar el aviso cuando hayan nuevos videos. Con mucho cariño, nos vemos la próxima. Chao.